ponía la foto de la gente sonriendo, ¿no? Pero te hacía la historia. Normalmente están tristes, ahorita están contentos. O el otro niño que ponía los radios de intercomunicación y decía, lo usé cuando mi papá estaba aquí y me podía comunicar con él. Los efectos en los niños son profundos, yo creo que sí son, pero no son necesariamente trágicos. Los niños tienen sus recursos y también aprenden a lidiar con todo esto, aprenden a expresarlo, aprenden a buscar maneras. Hay unos que uno decía, bueno, pues cuando yo me siento mal, a veces me pongo a platicar con mi mamá, por ejemplo, o a veces no hago nada, decía. Tienen esa posibilidad de elegir de algún modo alguna estrategia de buscar en sus propias historias, en los propios recursos comunitarios, qué pueden hacer quizá para atenuar esa tristeza y para que, bueno, la migración, que también tiene sus otros lados, ¿no? Por ejemplo, mejoran sus niveles de bienestar, eso es indudable en muchos de los casos, cómo ir lidiando con esos dolores, porque además la migración no es la culpable de todos los dolores, también eso lo sabemos, ¿no? A veces nuestra vida cotidiana, aun cuando estamos todos juntos, no necesariamente es la perfecta, pero sí la migración introduce ese elemento de incertidumbre y de distancia. Los chamacos aprenden, confiemos en ellos. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para la doctora Zamudio nuevamente. A continuación, la licenciada Rosalba Cortés Viveros presentará su ponencia. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Veracruzana, candidata a maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, integrante, al igual que la doctora Zamudio, del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Migración del CIESAS Unidad Golfo, becaria del CIESAS Golfo dentro del proyecto Comunidades Transnacionales de América del Norte, financiado por la Fundación Rockefeller. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al comité que organizó este evento por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las experiencias que tuve en mi trabajo de campo cuando realicé mi trabajo de tesis. Como acaban de mencionar en su momento, este trabajo se realizó dentro del proyecto Comunidades Transnacionales de América del Norte, financiado por la Fundación Rockefeller, cuya coordinadora es la doctora Patricia y a quien le agradezco que es mi guía académica. Bueno, pues yo les voy a hablar un poco sobre las percepciones de la educación, la migración laboral y las relaciones de género de una comunidad llamada San Isidro, precisamente ubicada en la zona cafetalera del estado de Veracruz. Bueno, pues durante décadas las mujeres de esta comunidad han contribuido a los gastos precisamente de sus hogares y ellas han, por mucho tiempo se han dedicado a los cortes de café, también se han empleado en algunas comunidades cercanas a San Isidro como domésticas. Pero a raíz de la caída de los precios del café, bien, gracias. Pero a raíz de la caída de los precios del café, estas mujeres han tenido que buscar empleo en mercados más lejanos. De esta manera, las mujeres han llegado ¿no se escucha? ¿Sí? De esta manera las mujeres han llegado a Monterrey, en donde han tenido la oportunidad no solamente de tener ingresos más altos, puesto que ellas están laborando en hogares de clase alta de este lugar, sino que también han tenido la percepción de ser más independientes, al mismo modo que ellas se han procurado a sí mismas educación tanto formal como informal. Pero algunas de este grupo han tratado de incursionar en el mercado laboral norteamericano, insertándose en el mercado secundario, pero en este momento ellas han tenido que insertarse en una red que está dominada precisamente por varones, las cuales han quitado todas estas percepciones que tienen de ser independientes
y les ha quitado la oportunidad de seguirse superando en cuestiones de educación. Los métodos que utilizamos para esta investigación son cuantitativos, le dimos prioridad a las entrevistas a profundidad. El trabajo de campo en San Isidro se realizó durante los meses de marzo a junio de 2005 y de marzo a mayo de 2006, y en los estados de Alabama y Mississippi durante el verano de 2006. El objetivo de este trabajo fue conocer cómo se han ido rediseñando las percepciones sobre la educación y los accesos a ella a través de las narraciones de los proyectos de vida y de las trayectorias laborales a lo largo de las experiencias migratorias, tanto de los jóvenes como de las mujeres a lo largo precisamente de su migración. En cuanto a los aspectos teóricos, el punto de partida de este trabajo es precisamente el actor social, visto como un sujeto histórico, como un personaje principal de la novela de su propia vida, en donde él cuenta con, por lo menos con un margen de acción para poder moldear tanto sus elecciones racionales como sus emociones y armar estrategias para responder a los cambios económicos, sociales y culturales. Y en base a esas experiencias y percepciones realiza su proyecto de vida. Según Moscovici, nos dice que las representaciones son campos conceptuales o sistemas de nociones y de imágenes que sirven para construir la realidad y a la vez determinan el comportamiento de los sujetos. Para Denis Jodelet, existen varios lugares en donde se originan las representaciones sociales. Una de ellas es precisamente dentro de la actividad cognitiva, ya que por medio de esta el sujeto edifica su representación. Y esta tiene dos dimensiones. Una dimensión de contexto, en donde el sujeto se encuentra en una situación de interacción social y ante un estímulo social. Entonces, la representación surge como un asunto de cognición social. La segunda dimensión es de pertenencia, en donde el sujeto, un sujeto social, como sujeto social, hace interponer su representación, las ideas, los modelos y las ideologías de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. ¿Qué entendemos como proyectos de vida? Para Anthony Giddens, al respecto nos dice que la planificación de la vida es un medio de preparar una línea de acción futura activada en la función de la biografía del yo. Como señalan Berger y Kilner, la valoración del individuo en la sociedad moderna ha hecho del el proyecto vital un valor en sí mismo, a la vez que los procesos de complejización de la sociedad han llevado a un cuestionamiento y reacomodo constante del proyecto vital. Cuando hablamos de trayectorias laborales, consideramos que el análisis de estas la consideramos como una forma de visión longitudinal de la vida laboral de las personas que permite observar tanto las continuidades como las rupturas del itinerario vital de las personas en el mundo del trabajo y permite ver el efecto que el tiempo social tiene sobre ellas. Ahora, ¿a qué nos referimos con educación formal? Bueno, pues cuando estamos hablando de un sistema educativo institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que abarca desde la escuela primaria hasta la universidad. Cuando nos referimos a educación no formal, estamos hablando de cualquier actividad educativa organizada y sistemática que se lleva a cabo fuera de la estructura del sistema formal. Bueno, pues antes de explicarles un poco sobre nuestras observaciones, les voy a platicar que San Isidro se encuentra ubicada precisamente en el centro del estado de Veracruz,
en la región cafetalera más importante. Se fundó en 1942, tiene 1.244 habitantes, 360 casas, cuenta con los servicios de luz, agua, drenaje, teléfono a partir de diciembre de 2005. Y bueno, estos son datos del INEGI, del conteo del INEGI del 2005. Bueno, como les decía en un principio, el principal cultivo es el café, seguido por el cultivo de caña de azúcar y de mango. En cuanto a los niveles de escolaridad de las personas mayores de 12 años, tenemos que el promedio de estudios es de 4.9 años y el 13% de la población es analfabeta. Esta es una fotografía de la escuela secundaria con la que ellos cuentan. En cuanto a los datos demográficos, pueden observar en la gráfica de la izquierda cómo se encuentra comida, le digo yo, le encuentra un faltante allí. El lado derecho son los varones, están representados los varones, y en el lado izquierdo están representadas las mujeres. Entonces, tenemos un gran faltante entre los hombres de 15 y 30 años y entre las mujeres de 15 y 30 años. Si alcanzan a ver esta muesca que tiene allí, si nosotros lo completamos con la población que vive en Monterrey y en Estados Unidos, obtenemos la gráfica de la derecha. En esta gráfica pueden ustedes observar de mejor manera que el 20% de la población se encuentra en Estados Unidos, el 11% de la población se encuentra en Monterrey y el 5% en el resto del país, el 64% de la población se encuentra en San Isidro. Durante nuestras observaciones nos dimos cuenta que un hogar de cada 3 tiene migración. Esta alta migración está llevando un proceso de gran diferenciación en la comunidad. Aquí podemos ver las casas de los migrantes. Bueno, pues no se alcanza a distinguir muy bien, pero son casas de 2 pisos con techos de 2 aguas y hay una camioneta ahí al frente. Mas, sin embargo, las personas, siguiente, ok, gracias. Sin embargo, las personas que no tienen migrantes en su hogar tienen casas como estas. Es una casa de bloc que ni siquiera están pegados, nada más están sobrepuestos y con lámina de zinc. Muy bien. Como les decía al principio, los mercados laborales se alejan. Las mujeres en 1991 iniciaron su migración hacia Monterrey y corresponde precisamente a una mujer llegar a este destino. Las mujeres, como les decía, a los 14 años dejan la escuela, están en segundo o tercer año de secundaria, desertan y se van a Monterrey. Ellas trabajan como empleadas domésticas, están ganando alrededor de 1,000 a 1,500 por semana. Esto les permite, bueno, pues tener un pequeño ahorro y poder enviar a la comunidad. Ellas se han encargado tanto de las reparaciones de sus casas, se han encargado incluso de pagarle los estudios a sus hermanos menores. Y bueno, ellas tienen esta oportunidad porque viven en la casa de sus patrones. Esto es, pues, no tienen que pagar renta, no tienen que pagar alimentos, entonces tienen la oportunidad de guardar un poco de dinero para estos gastos. Aquí es donde las mujeres redefinen precisamente sus relaciones de género. Ellas expresan sentirse más independientes, con mayor autonomía. Ellas pueden decir en qué se van a gastar su dinero e incluso ellas pueden pagar algunos cursos formales e informales educativos. Tenemos el caso de chicas que han pagado su escuela secundaria, su escuela preparatoria y algunos cursos de inglés. También tenemos un caso de una mujer que se pagó precisamente un curso de enfermería. Es aquí cuando las mujeres
toman una fuerte fe en la educación. Para ellas este es un medio por el cual ellas podrían alcanzar un estatus diferente. Aquí es donde ellas animan a sus hermanos menores a estudiar, y ellas lo expresan así, como una puerta para alcanzar otro estatus. Muy bien. Las mujeres que migran hacia Monterrey son en su mayoría solteras, mujeres casadas empiezan ya también a insertarse en esta migración. Ellas muchas veces tienen que pagar los estudios de sus hijos, dejan al marido cuidando a los hijos y ellas se van a Monterrey. Y en este caso nos hemos dado cuenta que ellas son las que dominan la red. Cuando hay algún varón que necesita ir a Monterrey, ellas pagan el viaje, ellas les ayudan a instalarse y bueno, pues incluso les buscan trabajo. El siguiente destino importante de San Isidro es precisamente Estados Unidos. En 1990 sale la primera mujer migrante, también fue una mujer la primera que sale hacia estos destinos. Ella trabaja en California, todavía sigue allí. Es una mujer que trabaja como niñera, aprendió a hablar inglés, aprendió a hablar hebreo y bueno, pues se ha llevado a muchas mujeres para laborar cerca de las casas donde ella está laborando. Ella considera también que la educación es muy importante. Hace precisamente un año se llevó a su hija para que fuera a estudiar a los Estados Unidos. Sus patrones le consiguieron papeles a la chica y pudo llevársela. Pero tenemos un siguiente destino que es el más importante porque es donde se encuentra la mayor concentración de isidreños, en los estados de Alabama y Mississippi. A estos lugares llegaron los hombres un poquito después de esta mujer de Concepción. Llegaron en 1990, nada más que ellos se insertaron en el mercado agrícola de Carolina del Sur y posteriormente se trasladaron a Alabama y Mississippi. Pero ¿qué pasa aquí cuando las mujeres van a alcanzar a los hombres también para insertarse en el mercado laboral? Si bien es cierto, ellas ya trabajan como obreras, hay una gran pérdida de fe en la educación. Platicando con ellas me dicen, pues no tuvo ningún sentido estudiar, porque aquí en Estados Unidos tenemos trabajo sin ni siquiera haber traído un papel, ¿no? Por otro lado, no pueden aprender inglés porque, como les decía, aquí son los hombres los que dominan la red, entonces ellas no pueden salir a la calle, ellas ni siquiera pueden recibir un saludo en el trabajo de parte de algún otro hombre que no sea de los isidreños, y hay grandes conflictos precisamente en cuestión de relaciones de género. Mientras los hombres ellos pueden ir a clases de inglés que imparte la iglesia de Saint Michael y su propia compañía, las mujeres no pueden asistir. Ellas se tienen que quedar en su casa, no pueden salir. Incluso una de las estrategias que ellos siguen precisamente para que la mujer no pueda salir es, si ella tenía carro antes de casarse, lo venden, no le compran otro y no les enseñan a manejar. Entonces esto pues las retiene mucho en sus hogares, ¿no? Se ven totalmente aisladas. Como les decía, bueno, pues los hombres piensan que el auto es para los varones y las mujeres no deben de tener auto. Pueden ver esta fotografía, bueno, pues quizás no está muy nítida, pero es un hombre recargado en su auto. Él pidió que la foto que le tomara fuera junto a su auto, ¿no? Esta es la importancia que tiene el auto precisamente para ellos. Bueno, pero ahora nos hacemos una pregunta. Ante tantos cambios, ante esta situación, ¿qué está sucediendo precisamente con los jóvenes y los niños que se quedan en San Isidro? Bueno, pues
Un estudio que realizamos allí en la comunidad, en la escuela primaria y en la escuela secundaria, a los niños que estaban en sexto en ese momento y los niños y las niñas que estaban en tercero de secundaria, les preguntamos precisamente sobre sus proyectos laborales. Los niños de la primaria querían tener carreras universitarias o querían ser normalistas en su mayoría, pero en los niños de la secundaria, ¿qué sucede? Ellos solamente hablan de emigrar, ya sea a Monterrey, ya sea a los Estados Unidos. Después de este cuestionario, a algunos niños les hice entrevistas abiertas y ellos expresaron, pues creo que no tiene caso estudiar porque yo me voy a ir a Estados Unidos, allá voy a conseguir trabajo y no necesito el documento. Algunos otros dijeron, pues yo tengo que hacer mi casa, quisiera tener un carro y la única manera de poder conseguirlo es yéndome a los Estados Unidos. Entonces vemos aquí cómo los niños pierden totalmente la fe en la educación. Ellos no lo ven como una puerta que se les abra para poder conseguir otro estatus o para poder conseguir un empleo. No, para ellos está totalmente fuera de su alcance. En primer lugar, porque viven en un mundo donde escuchan dos discursos muy antagónicos. Tenemos las personas que, sus padres principalmente, que quieren que estudien, pero también tenemos los mensajes que reciben de los migrantes de retorno, pero por otro lado tenemos la situación de la comunidad. Ellos solamente cuentan hasta la secundaria. Si quisieran seguir estudiando la preparatoria, tendrían que viajar hasta Teocelo o tendrían que viajar hasta Jalapa. Aquí el asunto es que el jornal está entre 80 y 100 pesos diarios. Viajar a Jalapa significa 40 pesos. Entonces es así como que muy difícil que estos niños puedan seguir estudiando. Claro, esto sin contar lo que tengan que pagar en libros, en útiles, en uniformes, en inscripciones. Es totalmente complicado para estos jóvenes poder seguir estudiando. Y para terminar, solamente quisiera hablar de algunas propuestas a manera de conclusión. El papel de la educación en la capacitación de la mujer para la toma de decisiones y la participación igualitaria de los espacios de poder es muy, muy importante. Al mismo tiempo que los procesos, las metodologías aptas para producir cambios en las conciencias femeninas y en las relaciones de género en los ámbitos públicos y privados. En sentido similar, hace falta mayor información sobre los contenidos y las perspectivas adecuadas para capacitar a la mujer en un mayor y mejor conocimiento de sus decisiones como ciudadana y como sus posibilidades dentro del mercado de trabajo. Es necesario considerar la importancia de analizar qué están aprendiendo estos niños y estas niñas y estos jóvenes, varones y mujeres dentro de la escuela. Si ellos están aprendiendo sobre sí mismos y sobre su papel en la sociedad, en el presente y en el futuro. Y si ellos están aprendiendo el desarrollo de su identidad, de su autoestima, y cómo ellos pueden contar con estas herramientas que les permitan un desarrollo integral para que en un momento dado, si ellos tienen que migrar, si tienen que quedarse o tienen que migrar, cuenten con todos estos elementos y no nada más vean un papel educativo que no les sirve de nada. Gracias. Muchas gracias a la maestra Rosalba Cortés. Tenemos tiempo solo para una pregunta. Adelante, por favor. Le solicitamos que sea breve porque tenemos el tiempo limitado. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando de San Isidro, ¿pertenece al municipio de Teocelo? Sí. Sí. Bueno,
¿cuál cree usted que debe ser el papel del profesor para que los niños recuperen esa fe en la educación que se está perdiendo? Pues yo creo que más que nada, pues debe de ser del mismo sistema educativo, incluir precisamente dentro de los planes de estudio el desarrollo humano, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de la autoestima, de la identidad que deben de tener estos jóvenes. Y bueno, pues en eso juega un papel muy importante el maestro. Muchas veces nos damos cuenta que los maestros los critican cuando van a migrar. Tenemos el caso de una maestra que le fue a gritar a la mamá de una niña que iba a migrar, tenía 14 años y fue muy enojada a reclamarle. Pero yo creo que dentro de este aspecto más que nada hay que ver, comprender qué está pasando en la comunidad y darles los elementos a los niños para que ellos puedan en un momento dado trabajar, para que los niños puedan desarrollarse. Y sí, definitivamente los maestros creo que son muy importantes en esto. Muchísimas gracias a la maestra Rosalba Cortés Viveros, un fuerte aplauso para ella. Agradecemos también a los integrantes de esta mesa, a la doctora Françoise Journet, a la doctora Patricia Zamudio, a la maestra Rosalba Cortés y al doctor Gabriel Langüe su participación. Antes de concluir, vamos a escuchar los comentarios que con relación a esta sesión tuvo la doctora Patricia Zamudio, quien se desempeñó como la comentarista en esta primera jornada del 6º coloquio de la AFDC. Bueno, doctora. Adelante. Gracias, me escuchan otra vez muy pronto. Voy a tratar de hacer comentarios tratando de resaltar los elementos que yo identifiqué como importantes en las diferentes presentaciones. Seguramente se me van a escapar muchos, espero que sea ordenado y lo entiendan muy bien, lo hice sobre la marcha, pero bueno, creo que vale la pena recordar que varios de los ponentes hablaron de la importancia de las condiciones estructurales e históricas, tanto políticas como económicas, que tienen que ver con todos estos procesos de globalización, que tienen que ver con conflictos tanto internos como entre países, que generan esas condiciones para la migración. Se habló, por ejemplo, de las condiciones del campo, ¿no? Habló ahorita Rosalba, cómo está la situación de esos muchachos, cómo está la cuestión de los jornales en San Isidro, que son muy bajos y que, bueno, todas estas condiciones empiezan a generar la posibilidad de elegir la migración como una alternativa de vida, como una alternativa laboral. La experiencia migratoria, tanto interna como internacional, porque vimos en las diferentes experiencias, en los diferentes casos, que no están completamente desligadas. En realidad sí hay una conexión entre ellas, lo vemos en muchas comunidades de este país y en otros lugares del mundo, que la migración, aun cuando pareciera que la migración internacional está ganando terreno, todavía las migraciones internas en los países son muy importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de muchos jornaleros veracruzanos que no cruzan fronteras, que se quedan que van a los campos de Sinaloa o de Jalisco o de Chihuahua. Pero también sabemos que en muchos casos dentro de las comunidades o dentro de las familias mismas se empiezan a generar estos como encadenamientos entre diferentes tipos de migración. Esto es importante. Y otra cuestión muy importante es que la experiencia migratoria no solo afecta a los que se van, o sea, aquellos que cruzan la frontera, que se mueven o que se cambian su lugar de residencia, sino que, como decíamos antes y como nos lo presenta también Rosalba, afecta a los que no se mueven, afecta a los que permanecen en las comunidades, porque además de estar en la relación, les llegan todos estos mensajes y afectan sus condiciones de vida. Uno de los elementos que se resaltó aquí también fue cuál es el principio ético que debemos nosotros fomentar desde la escuela, no solo desde la escuela, desde cualquier espacio en el que estemos, desde la iglesia, como nos decía Carlos, el principio ético de hacer el bien, seamos de la religión que seamos y estemos frente a quien estemos, fomentar los valores fundamentales de respeto, de igualdad, de dignidad, fomentar los derechos humanos que nos permitan tener una vida digna. Decía Carlos, las personas deben tener derecho a migrar, es decir, si toman la decisión de migrar, deben tener ese derecho de que se les respeten los derechos humanos en el país donde se encuentren, ya sea
el país que escogieron para residir o el país de tránsito. Pero también los seres humanos deben tener derecho a no migrar, a no estar en condiciones tan precarias que al parecer la única alternativa es salir. Otro elemento fundamental es, dentro de todos estos valores, debemos ser coherentes. Como mexicanos, la migración hacia los Estados Unidos